Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un espacio de diálogo político con los temas más importantes del país. Y estamos llegando a todos ustedes gracias a Coordinadora Republicana y al canal BHTV a través de Cable Más, que tiene más de 3 millones de suscriptores a nivel nacional. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en Lima Sur, Lima Norte, Arequipa, Huancavelica, Juliaca, Puerto Maldonado y Chimbote. Un abrazo a todos. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema controversial, con las contrataciones ilícitas en el Estado, ¿no? Se han dado estos escándalos desde ayer, antes de ayer se han estado hablando sobre este tema. Y vamos a hablar con la doctora Mónica Yaya. Ella es expresidenta del Tribunal de la OCE, con quien nos va a detallar más sobre este tema. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida, doctora Mónica Yaya. Muchas gracias, estimada Andrea. Muchos saludos a todos los seguidores y a todos los que tienen la amabilidad de considerar mi opinión. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Justamente se reveló que la empresa del hermano del ministro Aníbal Torres está contratando con el Estado, ¿no? Cuando se sabe bien que existe una ley en contra de esto, que se impide, se prohíbe esta práctica. ¿Qué opinión tiene al respecto? Adelante. La opinión que tengo al respecto es que, en primer lugar, ya que está demostrado, porque hoy día ya Cenares, que es la institución pública encargada de la compra de recursos estratégicos, sobre todo para lo que se necesita para contrarrestar la pandemia, ha determinado que efectivamente no debieron firmar el contrato por 14 millones de soles con la empresa cuyo apoderado es el hermano del ministro Aníbal Torres Vázquez. Ya que está dilucidado esto, las cosas tienen que verse ahora de más arriba, ¿no? Para apreciar la tridimensionalidad del problema. Y es que detrás de la norma, en primer lugar, y eso lo tienen que saber todos los televidentes, detrás de esta norma existe un interés de cuidar, de proteger los recursos del Estado, para que el poder del ministro, que es un poder a nivel nacional, no interfiera con el interés del Estado de utilizar los recursos de la manera más óptima y en que mejor le convenga. Porque el poder del ministro es tal que puede interferir no solamente en la designación o en la asignación de la buena pro, sino también durante todo el tiempo en el que se ejecuta, en el que se cumple ese contrato. Entonces, para evitar estas interferencias del poder del ministro, la ley dice simplemente no pueden contratar con el Estado las empresas cuyos apoderados sean los hermanos de los ministros. Lamentablemente hubo una campaña de desinformación por parte del propio ministro Aníbal Torres, por parte de la premier Vázquez y por parte de varias autoridades que dijeron que había ganado la buena pro antes y que solamente la firma del contrato fue después que asumió su cargo como ministro. No, la ley dice, no puede firmar contrato si ya es ministro. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que gana la buena pro hasta el momento en el que firma el contrato, continúan las evaluaciones del postor. No deja de ser un postor hasta que firme el contrato. Y quienes nos siguen y son proveedores del Estado saben, por ejemplo, lo difícil que es a veces conseguir una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Los bancos no la otorgan rápidamente y no la otorgan siempre. Hay varios controles que continúan, por ejemplo, la veracidad de los documentos, que continúan hasta la firma del contrato. Si la firma del contrato se dio cuando ya el señor Aníbal Torres era ministro de Estado, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, ya no puede firmar esa empresa ese contrato, porque ya no se sabe si los funcionarios de menor categoría tuvieron la independencia suficiente como para atreverse a decirle al hermano del ministro, ¿sabe qué? Su documento no está bien, sus documentos no están completos para la firma del contrato. Pero, como decía, es necesario verlo desde arriba porque esto es solamente un ejemplo más, un síntoma más de cuán dañado está, ¿no
nuestro sistema de contrataciones del Estado, sobre todo desde la presidencia del señor Ollanta Humala, que designó como máximas autoridades en el OCE, en el organismo que debería supervisar estas compras, a personas allegadas a él y a su esposa, como la señora Rocío Calderón Binatea, que fue la que le prestó la tarjeta de crédito a la señora Nadine Heredia, y como la señora Magali Rojas, ex esposa de un compañero de promoción de Ollanta Humala Tazo. Desde allí se designaron funcionarios dentro del OCE que siguen trabajando hasta hoy, que han seguido dominando el OCE durante los gobiernos de Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, ¿no? Entonces, son los mismos funcionarios designados por Ollanta Humala y muchos de los cuales desaprobaron el examen de conocimientos, incluidos los vocales, que son precisamente quienes deben sancionar a estas empresas que incumplen con la ley de contrataciones del Estado. El sistema está demasiado dañado como para seguir confiando en él, está demasiado dañado como para seguir confiando en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Incluso la presidenta del organismo supervisor de contrataciones del Estado, del OCE, que antes se llamaba COSUCODE, ha sido presidenta cuando el padre de la ministra Alba, a través de su empresa, también firmó un contrato por 1.600.000 soles con el Estado. Ha sido presidenta del OCE cuando el hermano del ministro Aníbal Torres Vázquez firmó a través de su empresa este contrato por 14 millones de soles. Ha sido presidenta del OCE cuando la cuñada del señor Aníbal Torres Vázquez también firmó otro contrato con el Estado hace poquito, en agosto, por 91.000 soles. Y también ha sido presidenta ejecutiva del OCE cuando los hijos de su jefe, del señor Franque, también firmaron contratos con el Estado. Todos estos contratos debieron ser supervisados y declarados nulos por ella, pero ha sido beneficiada con un préstamo de 200.000 soles a través de Servir para que vaya a estudiar a Inglaterra. Entonces, eso nos hace ver que estamos ante un sistema de mal gasto de nuestros recursos públicos y de robo a los peruanos que aportamos a través de nuestros impuestos para que los familiares de los ministros y los familiares de la propia presidenta del organismo supervisor de contrataciones del Estado lucren con los contratos del Estado, ¿no? Entonces, es un problema muy grande que no requiere simplemente cambio de ministros, sino cambio de todo el sistema, cambio de todos los funcionarios, porque aunque tengamos la mejor ley de contrataciones del Estado, mientras sigamos con los funcionarios corruptos que dejó Ollanta Humala y que sirvieron al Club de la Construcción, pues la norma seguirá siendo perforada. Ok, entonces usted menciona que no es un problema de la ley o del sistema, sino de los funcionarios. No, es un problema, de todos modos es un problema de la ley, pero digo, aunque tengamos la mejor ley de contrataciones del Estado, siempre le van a sacar la vuelta a ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacen la ley, en donde se excluyen, ¿no? Se excluyen de los impedimentos, ¿no? No, por ejemplo, ¿por qué la hermana de la presidenta de OCE, del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, puede contratar con el Estado, ¿no? Y la contratan las entidades que son supervisadas por la presidencia ejecutiva del OCE. ¿Por qué pueden hacer esa sacada de vuelta a la ley? Porque ellos mismos elaboran la ley. ¿Quiénes la interpretan? Ellos mismos. ¿Quiénes aplican las sanciones? Ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el padre de la ministra María Antonieta Alba, luego que se comprobó que su empresa firmó ilegalmente un contrato con el Estado, está como si nada. No ha habido una sanción ejemplar para él. Está postulando incluso para ser decano del Colegio de Ingenieros del Perú, para decidir en arbitrajes, litigios entre el Estado y las empresas constructoras. Entonces, en realidad lo que está sucediendo, por ejemplo, con el padre de la ministra Alba, es una burla a todos los peruanos. Y yo espero que no suceda lo mismo con las empresas del hermano del señor Aníbal Torres Vázquez, de la cuñada del señor Aníbal Torres Vázquez, de los hijos del señor Pedro Franque. Ojo, el señor Pedro Franque no es cualquier ministro. El señor Pedro Franque es el ministro de Economía y Finanzas, el que pide el presupuesto, el que controla el gasto, ¿no? Y él y el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia participan en la designación
de los vocales y de la presidenta ejecutiva del OCE. O sea, estamos hablando pues de una puerta giratoria en la que ellos hacen la ley y hacen la trampa, ¿no? Y no se sanciona. Acabó el problema. Así es. Y bueno, y este es un problema que se repite a nivel nacional, ¿no? Vemos familiares de alcaldes, de gobernadores. ¿Qué hacer frente a este problema? Yo creo que hay que mirar las cosas con bastante cuidado, porque efectivamente los familiares de los alcaldes no pueden utilizar ninguna empresa, y mucho menos como testaferros, que cobren al municipio en el que el familiar es alcalde. Eso no se puede hacer. Eso es un delito, ¿correcto? Pero allí también la Contraloría General de la República se ha concentrado en sancionar a los familiares de los alcaldes, pero nunca se dio cuenta de los familiares de los ministros. Y eso vuelve sospechosa la actuación de la Contraloría General de la República. Entonces yo digo, no quiero decir que no deban ser sancionados. Lo que quiero decir es que la Contraloría General de la República nos distrae con los familiares de los alcaldes, ¿no? Nos tira, digamos, a los canes que tienen hambre, les tira un bistec para que se tranquilicen. Pero mientras tanto permite que los más altos funcionarios, los que administran el presupuesto, los que aprueban el presupuesto, los que le piden al Congreso de la República el presupuesto para gastarlo, para ellos no hay control, ¿no? Y es un problema de toda la vida, ¿no? Porque justamente hemos visto que estos líderes, supuestos líderes de la lucha anticorrupción, al final llegan al mismo punto, ¿no? Se convierten en lo que tanto han criticado durante todo este tiempo. Y bueno, como última pregunta para cerrar nuestro bloque, ¿qué opinión tiene acerca del gobierno de Castillo? Y justamente me parece que la congresista Chirinos ha estado planteando una moción de vacancia, ha estado juntando firmas. ¿Su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la congresista Chirinos tiene razón al solicitar la vacancia, y yo creo que los ciudadanos también debemos tomar conciencia de la seriedad de la situación. Debemos ponernos serios en la lucha contra la corrupción. No podemos decir, bueno, que él robe porque él es provinciano, ¿no? No importa que él robe porque él no es pitufo. Eso no está bien. Eso habla muy mal de nosotros como ciudadanos. Y además nos hace daño, porque ese dinero que roban es dinero que además proviene de préstamos internacionales que nos van a tener endeudados por muchos años. Y para pagar esos préstamos es que tienen que cobrarnos más impuestos. Y por eso cada día estamos más pobres, cada día nuestros niños están peor, con un peor nivel de alimentación, sin educación, sin salud. Entonces, a mí ya no me sorprende la complicidad de la Contraloría General de la República, no me sorprende la complicidad del organismo supervisor de contrataciones del Estado. A mí lo que me sorprende es que la ciudadanía no se dé cuenta de cómo le afectan los actos de corrupción, ¿no? Cómo nuestros impuestos sirven para pagar los actos de corrupción y nos endeudan por muchísimos años. Esa deuda, ¿cómo la pagamos? Con más impuestos. Por eso cada día todo está más caro. No es solamente la pandemia que ha afectado a todo el mundo, es porque nuestros gobernantes, Martín Vizcarra, Pedro Castillo, son simplemente títeres de la corrupción y esclavos de los préstamos internacionales que finalmente ellos no pagan sino nosotros. Así es. Y bueno, doctora, ¿usted cree que, bueno, ha mencionado que la gente, que la población, la ciudadanía no se da cuenta, ¿no? O tal vez muchos se dan cuenta y no quieren salir. ¿Cree que en el mediano o largo plazo ya la gente se va a cansar de todo esto? Porque hemos visto que el presidente Castillo ha prometido muchísimo y hasta el día de hoy no cumple con las promesas, y sobre todo, ¿no?, el tema económico y otros aspectos que están totalmente abandonados, tanto en educación, salud. No vemos los cambios fundamentales o la agenda que tenía que programarse en temas de gestión pública, ¿no? Lo más básico, lo que todos los peruanos necesitan. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que la ciudadanía va a responder o va a estar aletargada como se ha visto hasta el día de hoy? Bueno, yo espero que responda si es que no quieren llegar al nivel de pobreza de Venezuela, ¿no? Creo que sí se van a cansar en algún momento, pero lo que
la respuesta que se espera es un análisis de nuestras próximas autoridades, cómo se eligen a las autoridades. Nunca se toman decisiones importantes con rencor. Nunca se toman decisiones importantes ni muy molestas, ni muy alegres, ni muy tristes. Las decisiones más importantes se toman con objetividad. Y si lo que estamos viendo es un presidente que divide a los peruanos, que habla de un grupo de peruanos a los que les cobra impuestos, llamándolos pituquitos, que habla de un grupo de peruanos a los que les cobra impuestos, llamándoles los limeñitos, pues ese presidente no va a ser presidente para todo el Perú y no va a ser un presidente para cosas buenas, va a ser presidente para dividir, para sembrar odio. Y nosotros no podemos dejar que alguien utilice nuestras indignaciones. Todos los seres humanos tenemos una parte buena y una parte que no es buena. Lo que nosotros tenemos que alimentar es la parte buena de nosotros. Esa es la que hay que regar, esa es a la que hay que ponerle cariño. Y a la parte mala de nosotros que nos aconseja mal, a esa hay que ir enterrándola cada vez más. Y así también necesitamos un líder que nos enseñe a sacar lo bueno de nosotros, así podremos elegir autoridades independientemente del partido político que tengan, una autoridad que tenga como principal objetivo unir a los peruanos en un esfuerzo común, que es en primer lugar sacar a nuestros niños de la situación de mendicidad en la que se encuentran, para que estudien, para que sean peruanos, que puedan mantener más tarde su familia con trabajos dignos, porque nuestra mano de obra está mal calificada porque no se les brindó la educación necesaria, la educación mínima que necesitan los peruanos para que la mano de obra de los obreros esté bien calificada. Y eso es porque no como dicen los extremistas, no como dicen las personas de Perú Libre, décadas de olvido, no como dicen los caviares, décadas de olvido, no es cierto. Hasta el año 2011 se estuvo avanzando, había cada año menos pobres. El olvido empezó con Ollanta Humala y su club de la construcción, su esposa Nadine Heredia, que se dedicaron solamente a robarnos. Así es, ¿no? Hemos tenido gobiernos nefastos y la verdad es que todos los peruanos tenemos la esperanza de que algún día vamos a estar bien, pero lamentablemente estos acontecimientos, estos escenarios traen malas decisiones, ¿no? Y bueno, todos creíamos que en el Bicentenario se podían lograr muchísimas cosas, pero nuestro Bicentenario lamentablemente pues parece más un velorio. Le agradezco, doctora Mónica, por estar con nosotros y ya próximamente la estaremos invitando. Muchas gracias. Estimada Andrea, muchas gracias por esta invitación y siempre estaré dispuesta a conversar con ustedes. Mucho gusto y un abrazo para todos. Chao. Gracias. Bien amigos, ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana.